Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alejandro Benavides y el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología humana, homeostasis y los sistemas de control. Muy bien, para empezar vamos a dar una introducción a la fisiología. Es importante preguntarnos ¿qué es la fisiología para ti? ¿Qué es la fisiología? Bueno, pues la fisiología en general es la ciencia que pretende estudiar los mecanismos Los mecanismos y las características responsables de la vida. ¿A qué me refiero? A que la fisiología pretende explicar la manera, es decir, el por qué y el cómo de todo aquello que hace que cualquier ser vivo se mantenga con vida. Ahora bien, existen muchos tipos de fisiología. Existe fisiología vírica, fisiología bacteriana, la fisiología de los invertebrados, fisiología de los mamíferos y también, obviamente, fisiología humana, que es de la que nos interesa hablar ahora. De modo que, ¿cómo podríamos definir a la fisiología humana? La fisiología humana la podríamos definir entonces muy parecido a la fisiología en general. La fisiología humana es la ciencia que pretende explicar los mecanismos, características sean físicas y químicas que permiten que el cuerpo humano sea un ser vivo, ¿verdad? Es decir, vamos a explicar el por qué y el cómo de los diferentes fenómenos que ocurren en el cuerpo y cómo estos mantienen al cuerpo humano con vida. Muy bien, para esto es importante tocar un tema base, un denominador común que tienen todos los mecanismos fisiológicos, que es la homeostasis. Ya de pronto lo han escuchado en otras materias, pero vamos a definir aquí correctamente, o bueno, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es el mantenimiento de unas condiciones casi constantes en el medio interno. Y nótese que yo recalco, o bueno, subrayo condiciones y también la palabra medio interno. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con condiciones? Cuando hablamos de condiciones nos estamos refiriendo a concentraciones de elementos, ya sea iones como oxígeno, como hidrógeno, como CO2, ya también a temperatura, también a presión, entre otras cosas que encontramos en el líquido extracelular. Y este líquido extracelular es a lo que llamamos medio interno. No sé si recuerdan, de pronto si ya vieron bioquímica, que el líquido corporal se divide en dos espacios, el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿verdad? Y este líquido extracelular para todas las células va a tener una determinada cantidad de determinados nutrientes, de determinados iones, determinadas presiones, ¿ya? De las cuales la célula se vale para poder cumplir sus funciones vitales. Por ejemplo, si una célula muscular ha requerido por el ejercicio consumir más oxígeno de su medio intracelular, pues este oxígeno tiene que reponerse. ¿Y de dónde se repone? Se repone del líquido extracelular, es decir, gastó oxígeno del líquido intracelular y toma oxígeno del líquido extracelular para reponerlo. Y no solamente con el oxígeno, sino también con otros iones y también con nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Que de esta manera el líquido extracelular se convierte en el medio de todas las células. Y es por eso que se denomina medio interno. De modo que si hablamos que en el medio interno se encuentran diferentes sustancias o temperaturas o presiones, que es a esto lo que llamamos condiciones, de modo que si encontramos todo esto, es importante medir las proporciones en las que se encuentran dichas condiciones. Entonces, al medirlas, descubrimos que se encuentran en unas determinadas concentraciones. Entonces, por ejemplo, podríamos medir la cantidad de sodio en este medio extracelular, también la cantidad de potasio, también la presión de un medio extracelular en específico, por ejemplo la presión arterial, podríamos medir a qué temperatura se encuentra en un determinado tejido, de modo que
Al medirlo, vamos a encontrarnos con una característica que no son valores cerrados, es decir, no puedo medir en una persona la cantidad de sodio en sangre y descubrir que tiene 145 mil equivalentes por litro, por decirlo así. Y luego medir a una persona B la cantidad de sodio en sangre y que esa persona tenga 145.000 equivalentes por litro y que la persona C tenga 145.000 equivalentes por litro y que otra vez a la persona A le midamos la cantidad de sodio en sangre después de comer y que otra vez tenga 145.000 equivalentes por litro. No, esto no sucede. La persona A puede tener 145, la persona B puede tener 135, la persona C puede tener 137, puede variar esta cantidad. Y lo mismo, la persona A puede que tenga 145, pero después de comer tenga 146, 147, ya, y después de unas horas vuelva a bajar a 145. A lo que quiero llegar es que no son valores exactos y valores estáticos, es decir, no son valores que siempre van a estar ahí y no son valores que siempre van a tener todas las personas el mismo valor. No, son valores que cambian, son valores que tienden a ser diferentes en todas las personas. Pero lo que sí podemos coincidir es que tras diferentes mediciones podemos encontrar que estos valores, aunque varían en un determinado rango, es decir, en un determinado espectro, por decirlo de alguna forma. Es decir, por ejemplo, el sodio podría estar dentro del rango de 135 a 145, es decir, cada vez que midamos, generalmente vamos a encontrar que los valores del sodio van a estar entre este rango, de 135 a 145, ¿ya? Así con la presión, que tiene su determinado rango, así con la temperatura, así con los iones, por ejemplo, del potasio también, etcétera. Es decir, son valores constantes o casi constantes, porque varían, pero varían en un determinado rango específico. De modo que ahora sí podemos decir que la homeostasis es el mantenimiento de esas condiciones. Ya hablamos a qué nos referimos con condiciones, que son casi constantes, ya sabemos por qué, porque varía, pero en un determinado rango, ¿ya? Y ya sabemos en dónde, en el medio interno. ¿Cuál es el medio interno? Es el líquido extracelular de todas las células. Muy bien, hasta ahí entonces ya queda más claro el concepto de homeostasis. Ahora bien, ya que sabemos qué es la homeostasis, ¿para qué nos sirve mantener esta homeostasis? ¿Para qué nos sirve mantener estas condiciones constantes en el medio interno? ¿De qué nos sirve esto? Pues obviamente nos sirve porque de esta manera, manteniendo la homeostasis, manteniendo todas estas condiciones en un valor casi constante, pues mantendremos el cuerpo humano vivo, ¿verdad? Lo mantendremos con vida, es por eso que es importante. De modo que la homeostasis es muy importante. ¿Qué pasaría si ésta se rompe? ¿Qué pasa si hay una ruptura de la homeostasis, si ésta se altera? Pues si llegamos a una situación en la cual ocurriese una ruptura de la homeostasis y se mantuviera dicha ruptura, pues entraríamos a la enfermedad, a una alteración de determinada condición que se mantiene por un prolongado tiempo. Ahora bien, entendiendo esto, también es importante hacernos otra pregunta. ¿Qué tan estable es la homeostasis? Por sí misma, obviamente. ¿Qué tan estables son estas condiciones que se mantienen en el medio interno? ¿Serán muy estables? ¿Serán poco estables? ¿Nada estables? Pues la homeostasis no es para nada estable por sí misma. Por sí misma no posee una estabilidad. Es decir, va a ocurrir una ruptura de esta homeostasis fácilmente. Pero ahora, si siempre hay una constante ruptura de la homeostasis, ¿por qué entonces el cuerpo humano se mantiene con vida? Porque seguimos vivos si es que a cada rato entonces ocurren rupturas en la homeostasis. Pues sencillo, ya dije, la homeostasis por sí misma no es estable. Sin embargo, el cuerpo posee mecanismos que tratan de devolverle la estabilidad a la homeostasis, ¿ya? Tratan de devolver esas condiciones que se encuentran en el medio interno a valores constantes. Pongamos un ejemplo. Si tú que estás viendo este video, yo te digo, oye, levántate de ahí y sal a correr.
dale la vuelta a la cuadra, a la manzana de tu barrio, de tu casa, ¿cómo te podrías observar? ¿Cómo yo te observaría? ¿Cómo estarías en ese momento, en un momento después de hacer ese ejercicio y volver? Estarías con taquicardia, con taquipnia. ¿Qué es taquipnia? Aumento de la frecuencia respiratoria. Estarías con un aumento de la presión arterial, sin duda. Sudor, estarías sudando. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues estabas en un estado normal de reposo, estabas sentado, y de repente yo te digo, sal corriendo. De modo que yo te pedí hacer ejercicio, que aunque el ejercicio como tal es fisiológico, es normal, no es enfermedad, sí ocurre un cambio debido a que antes te encontrabas en una situación donde en tu cuerpo se cumplían ciertas condiciones para ese estado de reposo y que al momento de hacer ejercicio te sometes a un estado completamente diferente de actividad. De modo que esas condiciones en las que te encontrabas automáticamente cambian. Y es a esto a lo que me refiero con el ejercicio, que al haber un cambio de actividad hay una ruptura de la homeostasis. ¿Por qué? Bueno, pues al hacer ejercicio, frecuencia respiratoria, presión, frecuencia cardíaca, todos esos valores cambiaron, ¿verdad? Hubo más consumo de oxígeno por parte de tus músculos, etcétera. Pero bien, ¿por qué este cambio no produce como resultado la muerte? ¿Qué pasó? Pues sencillo, aunque hubo una ruptura de esta homeostasis, porque no es estable por sí misma, tu cuerpo posee mecanismos que tratan de mantener o de devolver estas condiciones a valores constantes. Por ejemplo, tu cuerpo, tus músculos, realizaron un consumo de más de oxígeno, ¿verdad? Ahora bien, por medio de algún mecanismo, este oxígeno se debe reponer para que así el músculo pueda volver a consumir oxígeno en caso de que se mantenga en este ritmo de ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo lo lograrías? ¿Qué mecanismo debería actuar? A simple vista, pues respirando más, ¿verdad? De esta manera, pues ingresa más oxígeno al cuerpo. Pero no solo respirando más, sino también necesitas algo para que ese oxígeno que inhalaste llegue hacia tus músculos, porque no solo respirando tus músculos se van a oxigenar, necesitas que ese oxígeno llegue hacia los músculos y de manera rápida. ¿Cómo lo harías? Pues aumentando la frecuencia cardíaca, la presión, y de esa manera, por medio de la sangre, llega más rápido el oxígeno hacia tus músculos y de esa manera se oxigenan y pueden mantener ese constante trabajo. ¿Y por qué se suda? Bueno, porque es un mecanismo de termorregulación. ¿Y por qué el sudor no se enfría? Esa también sería una buena pregunta. Bueno, en primer lugar, debemos recordar que para que todo el líquido pase de un estado líquido a un estado gaseoso, necesita absorber energía, en este caso energía calórica. Hasta ahí estamos claros. Entonces, cuando tú sudas, este líquido absorbe el calor corporal que tú tienes, el calor de tu piel, y se evapora. Es decir, tu cuerpo genera este sudor para que éste absorba tu calor corporal y se evapore y de esta manera, pues tú perdiendo esta energía calórica, devuelvas otra vez a tu cuerpo una temperatura estable. ¿Sí me hago entender? Otro ejemplo sencillísimo de la ruptura de la homeostasis es cuando tú estás en clase y de repente, justo cuando ya se va a acabar la clase, tu profesor dice, saquen una hoja. A la madre lección. Tu cuerpo cambia completamente. Empiezas a sentir estrés, empiezas a subir la adrenalina, tu frecuencia cardíaca comienza a aumentar, se sube la presión, también empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, empiezas a sudar, ¿verdad? Quiere decir que hubo una ruptura de la homeostasis. Pero bueno, a fin de cuentas, si hay una ruptura de la homeostasis, como les decía, el cuerpo necesita mantener esos valores casi constantes o devolverlos a una estabilidad. No puede dejar determinada situación, determinada condición por el organismo alterada. Debería recuperar estas condiciones a valores constantes, ¿no? Esto es de lo que hemos hablado. Para ello vamos a necesitar los sistemas de control. Muy bien. ¿Qué es un sistema de control? Bueno, ¿de qué tratan? ¿En qué consisten los sistemas de control? Los sistemas de control van a ser todos estos mecanismos que van a tratar de devolver a sus valores normales la homeostasis. ¿Sí? Van a tratar de devolver estas condiciones en el cuerpo que estaban casi constantes y por la ruptura de la homeostasis se salieron de control.
Bueno, pues los sistemas de control van a tratar de devolver estos valores a valores casi constantes, ¿ya? Y miren que yo subrayo, resalto la palabra tratan. ¿Por qué digo tratan? Porque estos sistemas de control no son 100% efectivos. Es importante tener en cuenta esto porque más adelante vamos a observar que esto sí se cumple. Estos sistemas de control nunca devuelven la homeostasis o los valores de determinadas condiciones en el organismo a sus valores normales, a sus valores anteriores a la ruptura de la homeostasis. Solamente los aproximan porque no son 100% efectivos. Luego de reajustes sucesivos, es que estos valores van a volver o van a ir tendiendo a acercarse a sus valores normales, sus valores constantes, ¿ya? Pero no es de una. No existe ningún sistema de control que tras una ruptura de la homeostasis me devuelva de una a los valores normales. Ninguno. Ahora bien, si ya que estamos hablando de sistemas de control, es importante conocer las características de un sistema de control, ya que se van a clasificar por determinadas de ellas. Entonces encontramos que podemos clasificarlas en sistemas de control por retroalimentación positiva, sistemas de control por retroalimentación negativa y ganancias de un sistema de control. Yo sé que en este momento te puedes estar perdiendo un poquito del hilo de esta conversación, pero bueno, ya vamos a explicar cada uno de ellos. Hablemos primero de un sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué diablos es un sistema de retroalimentación negativa? Ya hablamos de los sistemas de control que tratan de devolver a los valores casi constantes en la homeostasis, ¿verdad? Bueno, un sistema de retroalimentación negativa es un sistema de control que trabaja ¿qué o quiero decir con actúa esto? de forma inversa al estímulo que provocó la ruptura de la homeostasis. Ya, retrocede si no lo entendiste. Ajá, mentiras. Vamos a ponerlo con un ejemplo súper sencillo. Digamos que tú tienes una presión arterial sistólica de 120. Ya, ahorita no es necesario que tú conozcas los valores de la presión arterial porque eso lo vas a ver más adelante. Pero bueno, solamente es para el ejemplo. Digamos que tu presión arterial sistólica o la presión arterial sistólica de una persona X es de 120 en estado normal. Ahora, por determinada razón X, esta presión disminuyó, cayó la presión, ya no está en 120, que era normal, y bajó a 100, digamos. Entonces, el estímulo X, que no importa ahorita, provocó una disminución de la presión. De modo que aquí una ruptura de la homeostasis, ¿verdad? Y en ese momento tiene que haber un sistema de control que vuelva a regular esta homeostasis. ¿Cuál va a ser este sistema de control? En este ejemplo pusimos el sistema barro-receptor. Ya, el sistema barro-receptor va a ser el sistema de control por retroalimentación negativa que actúe aquí. De modo que ante una disminución de la presión, los barroreceptores van a detectar esta disminución de la presión arterial de la misma manera. Digamos que ahora tenemos un aumento de la presión. Ya teníamos una presión de la persona X que era una presión normal de 120 ya y aumentó la presión de esta persona. De tal manera que el sistema barroreceptor, que va a ser el sistema de retroalimentación negativa, detecta este aumento de presión y va a producir o va a trabajar disminuyendo este aumento de presión para volver a restablecer los valores normales de esta condición que es la presión arterial. ¿Me explico? Entonces, cómo sabemos que estamos ante un sistema de control por retroalimentación negativa? Sencillo, miramos el fenómeno que ocurrió por un determinado estímulo. En este caso que tengo en este ejemplo fue disminución de la presión arterial, ¿verdad? Una ruptura de la homeostasis y luego, después de ver el estímulo, el resultado del estímulo, vamos a ver el resultado o la respuesta del sistema de control. Si la respuesta del sistema de control es contraria al estímulo, hablamos de un sistema por retroalimentación negativa. ¿Sí? Miren aquí, disminución de la presión, sistema de control produjo un aumento de presión. Del mismo modo, si el estímulo hubiese sido aumento de presión, el sistema de control hubiera hecho una disminución de la presión. Entonces, de esa manera identificamos un sistema de control por retroalimentación negativa.
Ahora ya que hablamos del sistema de control por retroalimentación negativa, es importante hablar de una característica que poseen. Esta característica es la regulación enterógrada. Es importante entender que no todos los sistemas de control poseen una regulación enterógrada, ¿ya? Sin embargo, hay algunos que sí. Hay algunas situaciones en las que esta regulación enterógrada sí se da. Pero bueno, primero, ¿qué significa enterógrado? Para poder entender el concepto. Enterógrado significa que va hacia adelante, ¿ok? Ahora sí, la regulación enterógrada es la que pretende iniciar un mecanismo de regulación de forma anticipada. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. El mismo ejemplo de ahorita, que tú ibas a salir a correr. Digamos que yo te estoy avisando, oye, te voy a decir ahorita mismo que tú vas a tener que salir a correr y darle la vuelta a la manzana y volver aquí. Si yo te digo eso, automáticamente tu cuerpo ya va a comenzar a trabajar, a adaptarse a ese aumento de trabajo al cual te vas a someter. Es decir, tu cerebro de alguna forma va a tratar de aumentar tu presión arterial, va a comenzar a aumentar tu frecuencia respiratoria, ya va a comenzar a aumentar también tu frecuencia cardíaca antes de que comience el ejercicio al que te vas a someter. Obviamente no va a ser un cambio brusco, no es como que yo te digo, oye, vas a salir a correr y tú de una vas a estar con el ajetreo. No, esto no es así. Van a ser cambios minúsculos, van a ser cambios mínimos. Sin embargo, ya se van a comenzar a dar. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya es consciente de que te vas a someter a un determinado trabajo. A esto es a lo que me refiero. Son pequeños cambios que se anticipan a esa ruptura de la homeostasis a la cual te vas a someter con el ejercicio, por ejemplo. Obviamente no siempre va a funcionar porque digamos en el ejemplo que te había puesto de tu docente que te dice saquen una hoja que vamos a tomar una prueba, pues ahí tu cuerpo no se puede anticipar ante eso porque tu cuerpo no sabe que te van a tomar una prueba. Ya, simplemente este sistema de regulación enterograda actúa cuando tu cuerpo ya es consciente, cuando ya está avisado que se va a someter a un determinado ejercicio, a una determinada situación. Y ahora vamos entonces con los sistemas por retroalimentación positiva. Para determinar que estamos ante un sistema de control por retroalimentación positiva, se debe hacer lo mismo que se hizo, el mismo análisis que se hizo con el sistema de retroalimentación negativa. Determinamos primero el estímulo, identificamos el estímulo que va a provocar la ruptura de la homeostasis y observamos la respuesta del sistema de control. Si la respuesta del sistema de control es igual al estímulo que provocó la ruptura de la homeostasis, entonces estamos hablando de un sistema de control por retroalimentación positiva. Entonces debemos tener en cuenta que la participación del sistema de control es igual al estímulo inicial que provocó este cambio en la homeostasis. Es decir, el sistema de control por retroalimentación positiva no interrumpe el estímulo, sino que reproduce la acción de este reforzándolo. Entonces, ahora que estamos hablando de sistemas de control por retroalimentación positiva, ya sabemos cómo funcionan. Un ejemplo de dónde los encontramos es, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, en el trabajo de parto. Ya, el libro de Guyton también lo pone como ejemplo. ¿Qué pasa con el trabajo de parto? ¿Cómo está relacionado con sistemas de control por retroalimentación positiva? Pasa que comienzan a producirse contracciones uterinas que inician en el fondo del útero que provocan el descenso del producto, ¿verdad? Hacia el cuello uterino. El descenso de este va a provocar que se ejerza una presión contra las paredes del útero, lo cual va a ser un estímulo para provocar más contracciones. Más contracciones, más descenso del producto. El descenso del producto va a provocar más presión sobre las paredes del cuello uterino. Esto va a ejercer el mismo estímulo que van a ser más contracciones, va a bajar más el producto, van a ocurrir más contracciones por la presión que ejerce este por las paredes del cuello del útero y así sucesivamente hasta que pueda ser expulsado. De esta manera pues nos encontramos con un sistema de control por retroalimentación positiva. El estímulo inicial provoca más contracciones que provocan a su vez más estímulo inicial que provoca a su vez más contracciones y así nos encontramos en un círculo vicioso. Es decir, tiene un efecto benéfico este sistema de control por retroalimentación positiva que va a culminar con la expulsión del producto. Ahora vamos a ver otro ejemplo
de dónde podemos encontrar un sistema de control por retroalimentación positiva. ¿Ya? Tenemos aquí un cuadro donde encontramos el ciclo bárico y vamos a observar, vamos a prestar detallada atención con este gráfico de las hormonas. Vamos a observar que en primer lugar se va a generar un aumento de la liberación de la hormona folículo estimulante, la cual va a provocar un aumento en el desarrollo de las células foliculares. Este desarrollo de las células foliculares va a generar también un aumento en la secreción de estrógeno. Este aumento de estrógeno, a su vez, va a provocar un aumento en la liberación de hormona luteinizante, la cual, a su vez, va a provocar un aumento en el desarrollo de las células foliculares, que a su vez van a generar un aumento en el estrógeno, que otra vez el aumento de las concentraciones de estrógeno va a provocar un aumento en la liberación de la hormona luteinizante, que otra vez va a provocar un aumento en el desarrollo de las células foliculares, que van a generar más estrógeno, otra vez más liberación y así sucesivamente, ya hasta llegar al punto aquí donde los niveles de estrógeno caen, de modo que también caen los niveles de hormona luteinizante, ¿sí? Pero bueno, lo que nos importa es esta sección de aquí, donde pueden ver que un aumento de estrógeno provoca un aumento de hormona luteinizante, que a su vez el aumento de hormona luteinizante provoca un aumento de estrógeno nuevamente y así sucesivamente. Entonces, el estímulo y el resultado del sistema de control son los mismos, es decir, el sistema de control refuerza el estímulo, de modo que se convierte en un ciclo vicioso, de aumento, de aumento, de aumento. Y por último, vamos con otro ejemplo. Este ejemplo lo menciona Guyton, donde él dice que un sistema de retroalimentación positiva es la coagulación sanguínea. Pero si tú lo piensas, yo creo que muchos caemos en este error, yo también, al analizar este párrafo del texto, donde él dice coagulación y tú piensas, pero a ver, cuando una persona tiene una herida y sangra, ocurre la coagulación para que deje de sangrar. Por lo tanto, si el estímulo fue el sangrado, ocurrió la coagulación, el resultado fue dejar de sangrar, entonces es contrario al estímulo porque el estímulo fue el sangrado. Entonces, si el estímulo es contrario al resultado, estamos hablando de un sistema por retroalimentación negativa, no por retroalimentación positiva. Entonces diríamos, el libro se equivocó. Y no, esto ocurre por una confusión de conceptos. Guyton es muy específico, el libro es muy específico en esta parte. Y es que tenemos que tener claro una cosa, la hemostasia. Cuando ustedes piensan en coagulación, ustedes piensan en el sangrado que activa el proceso de coagulación y que como resultado provoca el dejar de sangrar. Y no es así. A eso se lo llama hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Ojo, no dije homeostasis, dije hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Es la prevención de la pérdida de sangre. A eso que ustedes antes pensaban que era el fenómeno de coagulación, ahora lo vamos a conocer con el nombre de hemostasia. Más adelante en otros capítulos pues van a ver un poco más detalladamente esto. Ahora lo único que hay que saber es que la hemostasia posee 4 pasos. La primera es contracción o espasmo vascular. La otra es formación del tapón plaquetario. La tercera es formación del coágulo sanguíneo. Y la cuarta, proliferación de tejido fibroso. Ok, hay 4 fases. La tercera fase de la hemostasia es formación del coágulo. Guyton se refería a la tercera fase de la hemostasia, es decir, la formación del coágulo. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. La formación del coágulo puede tener 2 vías, ¿no? La vía intrínseca y la vía extrínseca. Yo creo que ya han de haber visto un poquito de esto cuando vieron bioquímica, o si todavía no han visto bioquímica, pues bueno, esto lo van a ver más detalladamente más adelante. Ahora, ahora no importa los conceptos de vía intrínseca, vía extrínseca y eso, no importa eso en este momento. Lo importante aquí es ver este ejemplo, la vía intrínseca. Tenemos aquí determinados factores que ayudan a formar el coágulo. Por ejemplo, tenemos el factor 12 que actúa sobre el factor 11 y este a su vez actúa sobre el factor 9 que a su vez actúa sobre el factor 10 para llegar a una vía común. Lo que quiero que vean es esta parte de aquí. Como pueden observar, ningún paso interrumpe al anterior.
ningún paso interrumpe al anterior, como ocurriría en un sistema por retroalimentación negativo, sino más bien que un paso refuerza el siguiente, el factor 12 actúa sobre el factor 11 actúa sobre el factor 9, es decir, cada paso ayuda o refuerza el paso siguiente. A esto es a lo que el libro se refiere cuando habla de coagulación, del tercer paso de la hemostasia. Bueno, ya quedando claro esto, vamos a hablar sobre una característica importante de los sistemas de control. Esta característica se llama ganancia de un sistema de control, es decir, vamos a observar qué tan efectivo es un sistema de control. Esta característica se aplica más en los sistemas de control por retroalimentación negativa. Primero debemos entender que para un determinado factor, es decir, para una determinada condición en la que puede haber una ruptura, no existe solamente un sistema de control que trate de regularla. No, van a haber muchos otros sistemas de control que van a tratar de regular o de devolver esta condición a sus valores constantes normales. Sin embargo, cada uno de estos sistemas de control distintos van a actuar de una forma diferente y unos van a ser más efectivos que otros. Como pueden ver en esta imagen, estos son muchos de los mecanismos de los sistemas de control que mantienen o que regulan la presión arterial. Lo que quiero que vean es que en el gráfico se puede visualizar muchos sistemas de control que existen para regular solamente una condición. ¿Cuál es? La presión arterial. Como pueden observar, los hay de corto plazo, de segundos, de mediano plazo, de minutos, y de a largo plazo, que son horas y días. ¿Sí ven? Hay unos que actúan más rápido que otros, y hay unos que asimismo son más efectivos que otros. Es decir, unos regulan más la presión que otros. Como pueden ver aquí en este gráfico de color rojo, tiene al final un símbolo. ¿Qué es este símbolo? De infinito, ¿verdad? Este sistema de control es el sistema de control renal y ese infinito me indicaría que teóricamente, ojo, teóricamente, el sistema de control renal tiene una ganancia infinita para el reajuste de la presión arterial. Y digo, este sistema de control tiene una ganancia infinita, teóricamente, porque de ser así, no existirían personas hipertensas, ¿verdad? Si existen hipertensos, quiere decir que este no tiene una ganancia infinita, que no es completamente un sistema de control 100% efectivo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos decir que aunque existen varios sistemas de control, habrán unos que sean más efectivos que otros. Y ese que sea más efectivo va a ser el que tenga mayor ganancia. Podemos explicarlo mejor con un ejemplo. Digamos que tenemos una persona con una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio y por X motivo, no importa la situación, ocurre una ruptura de la homeostasis y la presión subió a 200 milímetros de mercurio. Ahora, en otra persona vamos a encontrar que existe un sistema de control, el cual, ante una ruptura de la homeostasis, la presión arterial que estaba en 120 no subió a 200, sino que gracias a que tenía este sistema de control, subió solamente hasta 180, ¿ya? En otra persona que también tenía otro sistema de control, un sistema de control B, le ocurrió lo mismo. Estaba normal y tuvo una ruptura de la homeostasis, pero gracias a este sistema no subió hasta 200, sino que subió solamente hasta 140. Del mismo modo, una persona B, misma ruptura de la homeostasis, no subió hasta 200, sino que subió solamente hasta 160 milímetros de mercurio. De modo que podríamos preguntar, ¿qué sistema es el más efectivo de todos estos? A simple vista, pues tú dices que el B, ¿verdad? Porque, pues mira, no subió tanto, subió hasta 140. A simple vista, de una sacamos, es el B. Y eso es correcto. El sistema de control B es el más efectivo porque previno un aumento de 200 milímetros de mercurio que pudo haber ocurrido en ausencia del sistema de control. Lo previno y solamente la presión me subió a 140 milímetros de mercurio. De modo que podríamos hacer una comparación entre los 140 que subió contra los 200 milímetros de mercurio que pudo haber ocurrido si no tuviéramos este sistema de control y obtendríamos una diferencia de 60, es decir, 140 menos 200 tendríamos 60 milímetros de mercurio de diferencia. Esto fue lo que se pudo corregir gracias a la existencia de este sistema de control. ¿Sí? Se pudo corregir 60 milímetros de mercurio. Lo mismo podríamos hacer con el B, perdón, con el A
o con el C. Y obtendríamos la corrección de cada uno de ellos. Y aún así vemos que la corrección del sistema de control B es la mayor, es mucho mayor. Es la de 60 milímetros de mercurio de diferencia. Un pequeño detalle, ¿por qué están expresadas estas correcciones en números negativos? Esto es sencillo. Esto es una explicación un poco matemática, no tienen que saberlo, no es algo que se vaya a tomar en una lección, pero sí es importante que entiendan el porqué, de dónde sale este número negativo que está al lado de la corrección. Es sencillo, si lo ponemos en una recta numérica, matemáticamente, observamos que del lado derecho están los números positivos y del lado izquierdo los negativos, ¿verdad? Y si hacemos un salto, es decir, una disminución, un salto de valores desde el lado positivo, que es el lado derecho, hacia el lado negativo, que es el lado izquierdo, en este caso de 200 a 140, pues vamos a observar que hay menos 60. Es decir, se ponen números negativos, porque fue un desplazamiento de derecha a izquierda. Ahora ya tenemos lo que corrigió, y como vemos, no es 100% efectivo. No me mantuvo la presión en 120, sino que el sistema de control actuó y la presión me subió a 140. Pero si hacemos una comparación entre estos dos valores, vamos a obtener una distancia de 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Es decir, el error que tuvo el sistema de control. Ya habíamos dicho antes que ningún sistema de control es 100% efectivo, de modo que siempre vamos a obtener un error, es decir, una falla en el sistema de control, y es medible. ¿Cómo lo medimos? Pues comparando lo que teníamos antes de la ruptura de la homeostasis con el resultado de la corrección de mi sistema de control. En este caso, antes teníamos 120, ocurrió la ruptura de la homeostasis, mi sistema de control previno y ayudó a que solo subiera hasta 140 milímetros de mercurio. Si medimos o calculamos esta distancia, vamos a obtener 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? De diferencia. Se pone positivo, ¿por qué? Porque saltamos de izquierda a derecha. Ahora bien, ya tenemos la corrección, es decir, lo que corrigió el sistema de control, y también tenemos el error. Ojo, cuando hablo de lo que corrigió, no quiere decir que la presión de la persona subió a 200 y este la bajó a 60, a 140. No. Quiere decir que si no existiera este sistema de control, la presión hubiera subido a 200. Sin embargo, como existe la presencia de este sistema de control, la presión solo bajó a 140. ¿Ya? Esa es la corrección. Entonces tenemos la corrección y tenemos también el error, que fue lo que no se pudo corregir. Perfecto. Ahora sí podremos obtener la ganancia del sistema de control, pero todavía no hemos sacado el concepto de qué es una ganancia del sistema de control. Y lo podríamos definir entonces como que la ganancia de un sistema de control es el grado de efectividad por el cual un sistema de control mantiene la homeostasis. ¿Y cómo determinamos cuantitativamente ese grado de ganancia, ese grado de efectividad que hace que se mantenga la homeostasis? Sencillo, podríamos decir entonces, razonándolo, que la ganancia de un sistema de control es directamente proporcional a la corrección de dicho sistema de control. Miren que marco directamente. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? A lo que me refiero es que si aumenta la corrección, es decir, si la corrección es mayor, la ganancia va a ser mayor. Si la corrección fuese menor, por ejemplo aquí, la ganancia obviamente sería menor. Entonces ya tenemos esa primera conclusión, que la ganancia del sistema de control, es decir, el grado de ganancia del sistema de control, va a ser directamente proporcional a la corrección. Y también que la ganancia de un sistema de control, su grado de ganancia del sistema de control, va a ser inversamente proporcional al error que posee dicho sistema. Inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que si el error aumenta, pues la ganancia disminuye, el grado de ganancia va a ser menor. Y si el error es menor, el grado de ganancia va a ser mayor. Vamos a obtener un grado de ganancia mucho mayor. ¿Sí? Ahora, matemáticamente se podría expresar de la siguiente manera.
Como el grado de ganancia es directamente proporcional a la corrección, se pone la corrección sobre 1. Y la ganancia del sistema de control, como es inversamente proporcional al error, matemáticamente se expresa así: 1 sobre el valor del error. Esto es matemático, esto es nada más para tratar de explicarles de dónde sale esta fórmula. Porque si agrupamos todo esto en una fórmula, obtendremos que ganancia es igual a corrección, que estaba arriba, sobre el error, que lo encontrábamos abajo. De ahí sale dicha fórmula que ustedes ven en el libro de Guyton. ¿Ya? Ese es el porqué. Ahora, si reemplazamos los valores de nuestro sistema de control B, que era el más efectivo, tendríamos corrección 60 y error 20. Corrección menos 60 y el error 20. Y hacemos la debida operación, que sería una división, y obtendremos que el grado de ganancia es menos 3. ¿Por qué sale el número negativo? Pues porque aquí teníamos un número negativo, ¿recuerdan? Esta fórmula matemática dudo mucho que se las vayan a tomar en una lección. Sin embargo, era importante que ustedes supieran de dónde venía la fórmula que ustedes ven en el libro de Guyton y cómo se sacaba esa ganancia, ¿ya? Y cómo se expresaba cuantitativamente la ganancia de un sistema de control. Va a haber un grado de ganancia de sistemas de control diferentes para cada sistema, obviamente. Pero bueno, entonces lo más importante aquí es simplemente entender el concepto de que la ganancia de un sistema de control es el grado de efectividad por el cual un sistema de control mantiene la homeostasis. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que haya quedado claro los temas que tocamos: qué era la fisiología, qué era fisiología humana, qué era la homeostasis, qué eran los sistemas de control, la clasificación de los sistemas de control y cada uno de ellos, por retroalimentación positiva, por retroalimentación negativa, en qué consiste un sistema de regulación enterógrado y qué es la ganancia de un sistema de control. Esos son los conceptos que deben de quedar claros en este video. ¿Ok? Si algo no entendieron, lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden, mi nombre es Alejandro Benavides, estas son mis redes sociales donde también me pueden dejar sus dudas, comentarios o sugerencias de algún video que ustedes quisieran del que hablar a la próxima ocasión.